la parashá de hoy. Hoy no hay pizarrón para que puedan prestar un poco más de atención, para que no se les vaya a pasar nada. Y vamos a continuar con la parashá número 44. Parashá número 44. Ya estamos al final de este ciclo de parashot. Estamos por concluirlo. Acuérdense que ¿cuántas parashot son? 54, así es, 54. Entonces, si ya vamos en la 44, ¿cuántas nos quedan? 10 además de esta. ¿Sale? 10 semanas. Vamos a celebrar nuevamente el cierre de este ciclo de lectura de las parashá. ¿Sale? Estamos en la primera parashá del libro de Devarim, del libro de Deuteronomio, que inicia precisamente en el libro de Deuteronomio, de Devarim 1:1, Devarim 3:22. ¿Sale? Son 2 capítulos y medio, muy cortitos. ¿Por qué? Porque este libro es muy, muy importante. El libro de Deuteronomio es un libro relevante en nuestra creencia, en nuestra emuná, en nuestra fe. ¿Por qué? Porque este libro realmente se conoce también como libro de Devarim. Devarim viene de Dabar, que es palabra. Entonces Devarim es palabras. También se conoce como el libro, el resumen de la Torá. Ahorita se me fue, espérenme, ahorita les digo. Se le conoce también como Mishneh Torah o el repaso de la Torá, ¿sale? Y también se le conoce con el nombre de El reproche de Moshe, ¿sale? Este libro, el libro de Deuteronomio, en realidad lo escribe Moshe el último mes de su vida, lo escribe todo completo en un mes o menos, porque después de terminar de escribirlo tiene que echarse 12 rollos de Torah completos, 12 copias de todo lo que ha escrito, ¿sale? Hasta el momento. Porque el Eterno le solicita dejarle una copia a cada tribu, y la copia que ya hizo, pues la deja en el arca de la alianza, ¿sale? Entonces, Moshe escribe este libro apresuradamente. Es un libro de reproche, literalmente, en el cual Moshe le reprocha, pues sí, le reclama al pueblo por lo que han dejado de hacer, por lo que aún no hacen, por los mandamientos que han corrompido, exactamente. Y curiosamente, esta parashá inicia igual que cuando el Eterno da los 10 mandamientos. Vamos a leer ahí en Devarim 1:1 y a ver qué dice. ¿Sale? ¿Sale? Bueno, entonces vamos a leer ahí en Devarim, Deuteronomio 1:1. ¿Sale? Y dice: estas palabras que transmitió Moshe a todo el pueblo de Israel en la margen oriental del Jardín, o en el margen oriental del Jardín, junto al río Jordán, para que me entiendan, en el desierto, en la Arabá, frente al Yam Suf, al Mar Rojo, entre Parán y Tofel, Labán, Getzor y Di Sabhab. Fíjense cómo es tan detallado el Eterno. Y estas palabras se dice exactamente en dónde estaban parados en ese momento. ¿Sale? Vamos a ver ahí en Shemot, en Éxodo, esta parte donde el Eterno da los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan de eso? Que ya lo vimos, ¿verdad? De los 10 mandamientos. Es en Shemot, en Éxodo. ¿Cuál? 20, creo que sí, 20. Versículo 2, ok. Fíjense en el versículo 1. Y Elohim habló todas estas palabras diciendo. Y en esta parte dice, y estas son las palabras que transmitió Moshe. En el hebreo dice casi igual. ¿Sí? Se va a ver, estas son las palabras. Dice en Shemot. Y en Devarim dice, Hadevarim. Fíjense cómo la raíz es la misma, es davar, es palabras. Y estas son las palabras, estas son las palabras. Unas son Asereija dibrot, que son las palabras, dibrot, y estas son devarim. ¿Por qué unas son masculinas y otras son femeninas?
Eso es algo bien curioso, porque el Eterno tiene razones por hacerlo. Dice, cuando dice estas son las Aseret Hadibrot, las 10 palabras, los 10 mandamientos los dice en femenino, Dibrot. Acuérdense que la terminación ot del hebreo significa femenino, para una palabra femenina. Y después en Devarim dice lo mismo, pero no lo dice en masculino, Dibrot. Los sabios dicen que esto es porque el regaño de Moshe, el libro de Devarim, incluso es más grande que los 10 mandamientos. ¿Por qué creen que es más grande? Acuérdense que las Aseret Hadibrot, que las 10 palabras, son el resumen de la Torah. ¿Sale? El resumen. De los 613 mandamientos son esos los más relevantes, los más importantes. Y aquí Moshe los va a regañar y les va a repetir toda la Torah. Tal cual, se las va a repetir. Pero ¿cómo se las va a repetir? Se las va a repetir en orden. Va a decir, salimos de Egipto y llegamos a tal punto. Y en ese lugar hicimos tal cosa, fallamos en esto, en esto, en esto, en esto y en esto. Después el Eterno nos perdonó. Nos movimos, fuimos a tal lugar y ahora fallamos en esto, esto, esto y esto. Nos arrepentimos, el Eterno nos perdonó. Continuamos y llegamos a tal lugar e hicimos esto, esto, esto. Y así se la lleva Moshe. Todo el libro de Devarim hace eso. ¿Por qué creen que Moshe, el reclamo, el reproche de Moshe para el pueblo de Israel antes de morir, se considera más grande que los 10 mandamientos? Que el resumen de la Torah. Está difícil, pero los sabios dicen que es porque el Eterno dio los Aseret Hadibrot, los 10 mandamientos, y el pueblo de Israel los rompió así. Pero Moshe los regañó. Y gracias a este regaño, ellos llegaron a la tierra prometida, conquistaron la tierra prometida, dividieron la tierra y aún vivieron varios años sin desviarse del camino. Muchas veces es más impactante que el profeta te lo diga a que te lo diga la escritura. Y eso es bien terrible porque debería ser al revés. ¿De quién venía los Aseret Hadibrot? ¿De quién? ¿Quién los estaba diciendo? El mismo Elohim. Pero ¿por qué a veces los seres humanos somos así? Porque lo veían. Más bien porque no lo veían al Eterno, ¿no? Y veían a Moshe. Por eso. Exactamente. Veían a Moshe, por eso creían. Ajá. Vuelve lo mismo como Santo Tomás. Exactamente. Hasta no ver, no creer, ¿no? Y ese es el problema de muchos seres humanos, amados. Por eso es difícil. Exactamente. ¿Se acuerdan cuando vimos esto de las 2 varas? De que, a ver, tú escoge, ¿cuál quieres? La vara donde el Eterno te habla suavecito, te dice, así como Moshe era el mandamiento, ¿no? Háblale a la piedra, acaríciale, háblale bonito para que saque su buen fruto. Y en la otra mano, ¿qué traía Moshe? La vara con la cual le dio de bastonazos a la piedra. ¿Cuál vara quieres? Pero fíjense cómo el Eterno primero les habló con la vara suave, ¿no? Les dijo allá en el monte Sinaí, en medio de una nube, y todos dijeron, sí, haremos y obedeceremos, muy bonito. Pero ¿qué pasó? Que no entendieron. No entendieron, y entonces, ¿qué pasó? Tuvo que venir Moshe a regañarlos y a corregirlos, ¿sale? Entonces, fíjense qué terrible también es eso, ¿sale? Bueno, entonces vamos a continuar leyendo. Dice, versículo 2, 11 días de viaje desde Joreb a través del monte Sinaí hasta Kadesh Barnea, el día 1 del 11º mes, en el año 40 del éxodo de Egipto, Moshe les comunicó a los israelitas todo lo que Adonai le había ordenado respecto de ellos. Verso 4 dice, Moshe reprochó a los israelitas después de que vencieran a Sihón, rey de los Emoritas, que habitaba en Hezbón, y a Og, rey de Bashán, que habitaba en Asharot, en Edri, en el margen oriental del Jardín, en la tierra de Moab. Moshe comenzó a clarificar esta Torá, es decir, que tradujo la Torá a los 70 idiomas. Fíjense, no nada más Moshe se aventó 12 rollos de Torá extras.
sino que tradujo la Torá a los 70 idiomas de las naciones originales. Fue una tarea maratónica. ¿Cómo Moshe pudo haber hecho tanto? Y en este punto ya tenía 119 años, 120 años. Por el Eterno, ¿no? Le abrió mente. Exactamente, el Eterno le abrió la mente, el corazón y le dio la habilidad para hacer todo esto. Exactamente. Y acuérdense que Moshe también tenía educación de faraón. Acuérdense de que Acuérdense, exactamente. ¿Por qué? Porque finalmente Moshe vivió con faraón. Y el Eterno por eso le permitió vivir con faraón, para que supiera esos 70 idiomas. Y cuando llegara este momento de traducir la Torah, pudiera hacerlo. ¿Por qué Moshe traduce a los 70 idiomas la Torah? para que no se pierda, para que nadie lo ignore, para que todo Ese es el punto. Para que nadie diga, a mí no me dijeron, yo no sabía, lengua no es mi lengua, exacto, no la entiendo. Por eso hoy hay tantas versiones de Torah. Fíjense cómo lo que hizo Moshe va en contra de lo que hicieron muchos sacerdotes católicos, de lo que hicieron también muchos rabinos judíos, aún de lo que modernamente hacen algunos, ¿no? Y dicen, no, esto es mío, no, a ver, entiéndelo, te traduce, ¿no? Los mismos judíos fueron muy celosos que no dejaban que se tradujera. Hasta la Septuaginta, ¿no? Cuando esa famosa Septuaginta es tan interesante porque esa fue traducida por judíos. Los judíos, por pedido de Constantino, la tradujeron. Pero antes de eso no la habían traducido a ningún idioma, más que al arameo, que es el mismo hebreo, ¿no? ¿Y qué pasó después? Pues llegaron los clérigos católicos y también dijeron nada más en latín. Y el que quiera aprender Biblia tiene que meterse al seminario, a volverse un sacerdote y si quiere aprender, pues que venga. Y si no, pues ya ni modo, ¿no? No hay de otra, ¿no? Y por eso hubo un revuelo cuando se tradujo al inglés, al alemán, al español. Pero a pesar de eso, de que se tradujo, muchas veces no se hizo bien, no se tradujo bien. su conveniencia, ¿no? Exactamente, ¿por qué? Porque es una fuente de información importante. En cambio, Moshe, ¿ustedes creen que Moshe le cambió algo? No, al contrario. Aquí sí, mira, perdón, aquí dice que, bueno, ya que dijiste Ujú. tú que le reprochó, ¿no? No Ajá. dice eso, ¿No dice eso? dice Pues solo mira. las palabras. Ahí también, o sea, hay cosas que no dice, ¿no? Y aquí literalmente dice el reproche de Moshe. Porque sí, Moshe les está reprochando. Acuérdense cómo estaba Moshe ya a este punto. Ya estaba bien viejito, ya tenía 120 años. Seguía luchando con la gente, que se seguía quejando de todo, que todo querían. Además, exactamente, ya cuántas veces le había pasado que estos cuates ya se volvieron a pelear con Elohim, ya otra vez están pidiendo no sé qué, ya cayó una plaga. Peor aún, ¿no? Ya vi cómo todo mundo pecó ahí con las moabitas. Sí, es. O sea, Moshe ya estaba. Y les decía que no, que no, que no. Exactamente, ¿no? Fíjense la vida tan difícil de Moshe. Moshe luchó contra el pueblo, literalmente luchó con ellos hasta el último día de su vida. Siempre luchó hasta con Exacto, no, eso fue Jacob, pero Moshe sí luchó con el pueblo de Israel, con Elohim no. Con Elohim vivió en Shalom, nada más a lo mejor en el arbusto, ¿no? Cuando la zarza ardiendo, pues ahí sí como que, a ver, mejor manda a otro, ¿no? Y Moshe dijo, bueno, pues ya así soy yo, ni modo, ¿no? Pero dentro de todo, perdón, este Moshe, ¿no? Luchó con Elohim. Se apegó a él. ¿Quién fue la lucha de Moshe? El pueblo, la Calal de Israel. Y esa es en realidad la lucha de todos nosotros. Hasta el día de hoy es nuestra lucha. ¿Por qué? Porque para empezar tenemos que luchar con lo nuestro. Tenemos que lidiar con nuestros pecados, con nuestra costumbre, con nuestra yetzer hara, con nuestra inclinación al mal, que muchas veces es nuestra propia carne, ¿no? Y tenemos que luchar con eso. Pero no solo con eso, también tenemos que luchar con la comunidad. Muchas veces el Eterno escribe, ¿no? Piedra con piedra se aguzan, por eso nos puso juntos, porque todos somos bien piedras. Por eso estamos juntos, la neta. O sea, el que se ofenda, perdón, pero por eso estamos juntos. Porque todos somos bien piedras y nos tenemos que pulir uno con otro. hasta ser como el Padre quiere. Si es que también quiere. Si es que quieres, exactamente. Si quieres, si no, mira, la puerta está bien grande. Pues sí, el Eterno no te necesita.
¿Quién crees que necesita al Eterno? Cada Pues quien. tú, o sea, ¿el Eterno te necesita a ti? No. No. Él ya me hizo y dice, ya te dije Pues sí, todo, ahora ay, decide, ¿no? Tú decide. Pero fíjense, cómo si nuestra lucha es primeramente con nosotros y luego con la comunidad. Y ya después de la comunidad viene todo el resto del mundo, ¿no? De la familia, que el trabajo, el vecino, el vecino, exactamente. ¿Por quién tienes que empezar? contigo, por nosotros, Por ti mismo, que es el más interno, que es el más difícil. Y después, con con la alrededor. comunidad, con la comunidad. Fíjense, o sea, a lo mejor para ustedes les suena esto difícil, pero vivir en comunidad es bien difícil, la neta. Somos muy diferentes, cada quien quiere hacer lo suyo a su manera, o cada quien se hace ideas diferentes, y es complicado, no es fácil. No es fácil. O sea, imagínense, para ser país, el pensamiento de alguien, por ejemplo, del norte es bien diferente a alguien del sur. Somos personas completamente diferentes. ¿Por qué somos país? ¿Quién sabe? La verdad, o sea, pónganse a pensar, los del norte ya tienen más en común con los de Estados Unidos y los del sur ya tienen más en común con los de Guatemala, Belice y todas esas zonas. O sea, fácilmente México podría ser 3 países diferentes. Fácil. Se presta para eso porque es grande. Exacto, fácilmente. Ahora imagínense una comunidad de gente de todos lados. En un chiquito, Exacto, en chiquito, ¿no? Y sí somos 300, 400 personas, pónganle 500 personas. Pero cada una de esas personas somos completamente diferentes. Costumbres, pensamientos, pasado, aún presente, pecados. Tu situación económica no es la misma, tu entorno laboral o donde vivas no es el mismo. Es bien complejo, la verdad, amados. O sea, pónganse a pensarlo. Pónganse a pensarlo. llega y dice, no, pues yo mi pensar es este, y yo no lo quito. Porque Exacto. yo soy así. Ah, Porque yo soy así y los demás me tienen que aguantar, ¿no? Y pues, ay, pues ni que fueras monedita de no, oro. pues dijo el Pues rey, no, hombre, sí, no. sé manso y humilde, pero te voy a escuchar. Exacto, ¿no? Pero fíjense, o sea, aquí Moshe también estaba lidiando con eso. Eran 12 tribus, 12 pensamientos completamente diferentes. Y no eran 500 personas, eran 3 millones de personas. La tenía bien difícil. O sea, pónganse a pensar en el trauma de Moshe. Y Moshe en este punto ya está tan harto, tan agobiado, su ruaj está tan pesado. Exacto, está ya, pues, imagínense, ¿no? O sea, ya 120 años, todo viejito, todo lo que ha vivido, todo lo que ha tenido que vivir. El dolor, exactamente. Con Elohim, porque finalmente pues se sentía también responsable, ¿no? También el dolor que vivió por los egipcios, ¿no? Porque al final de cuentas vivió con ellos. El dolor por los madianitas que acababan de matar. O sea, sí fue una vida bien difícil de Moshe. Entonces Moshe está aquí en este punto diciéndoles, por favor, antes de morirme, escuchen todo esto y no tengan pretexto. ¿Sale? Entonces verso 6 dice, y dijo Adonai nuestro Elohim, nos habló en Horeb, en el monte Sinaí, diciendo, bastante tiempo hace que están en este monte. Den vuelta y viajen, vayan hacia el monte Morita y hacia todos los territorios vecinos. Ajá, luego dice, en la riviera del mar, en la tierra kenanita, en Labrón, y le dice hay un montón de lugares. Verso 10, Adonai, su Elohim, los multiplicó, y ustedes son hoy como las estrellas del cielo en abundancia. Fíjense, el Eterno ya le está diciendo a Moshe, ustedes son ya un montón, ya son más que los que eran al inicio. O sea, llegaron 70 a Egipto, y en este punto son 3 millones de personas, 600,000 hombres, 600,000 varones. Ya se multiplicaron, ¿sale? Y les dice, ¿cómo es posible que Adonai, su Elohim, Adonai de sus padres, los salga 1000 veces más numerosos de lo que son? Y que Adonai los bendiga tal como les prometió. Fíjense, Moshe en este punto prácticamente se está despidiendo del pueblo de Israel porque sabe que está a punto de morir.
está haciendo su testamento. ¿Y qué mejor forma de empezar una carta? Pues literalmente de amor, porque un reproche no es lleno de odio, lleno de coraje, sino ¿por qué creen que lo hace Moshe? Por amor. Y entonces este literalmente es una carta de amor de Moshe al pueblo de Israel. Y no nomás para Israel, para todo el mundo. Pues sí, exactamente. Estamos aquí. Así es. Entonces fíjense. Dice verso 12. ¿Cómo puedo sobrellevar yo solo los pleitos de ustedes? La incredulidad y sus rencillas. Fíjense, aquí viene el primer sablazo, ¿no? A ver, ¿cómo creen que yo solo puedo resolver sus pleitos, su incredulidad y aún sus rencillas? Y a veces esto pasa mucho. A ver, ¿cuántas veces no creen que el ROE ha sido reclamado? Es que usted no pone atención. Es que usted no hace esto. A ver, hermano, pero pues también tiene que caber prudencia en ti, ¿no? Y aquí Moshe les dice, a ver, ¿ustedes creen que yo de 3 millones de personas voy a encargarme de sus pleitos? Que porque aquel me vio feo hace 2 meses. O sea, porque imagínense los pleitos del pueblo de Israel. Y le diga, yo estoy enojada, le quiero pegar. Exacto, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué te hizo? Pues ya ni me acuerdo, pero algo me hizo. Yo sé que estoy enojado desde hace mucho. Fíjense cómo era bien ilógico a veces, ¿no? Porque miren, a ver, ladrones no podía haber. Y si había, pues te dabas cuenta porque después lo veías ahí, ¿no? Con tus cosas. En pueblo chico, chisme grande, ¿no? Y entonces ahí, imagínense, esos eran los pleitos de la comunidad. Y aún hoy en día, ¿cuál creen que es el mayor pleito de la comunidad? El chismesote. Ese es el pleito. Aún hoy a la fecha, ese es el problema. Y entonces aquí Moshe está, pues ya sé, a ver, ¿crees que yo solo voy a poder? Tuve que nombrar jefes, tuve que nombrar líderes entre las tribus. Y así nombré a los jefes, nombré sobre 100, sobre 1000 y sobre 10,000. Estas personas las escogí específicamente para que sobrejuzguen entre ustedes. No muestren favoritismo hacia nadie cuando juzguen. Escuchen por igual al chico y al grande. No teman a nadie, pues el juicio es de Elohim. A ver, entonces así. Ya te puse ahí al líder. No, es que este cuate es así, asá, y muestra favoritismo. A ver, yo lo elegí porque vi sus aptitudes. Y si muestra favoritismo o algo, no se la va a ver con Moshe. ¿Con quién se la iba a ver? Con el Eterno. Entonces aquí Moshe dice, a ver, obedezcan, ¿no? Luego en el versículo 19 dice, partimos de Sinaí, atravesamos el desierto grande y terrible y ustedes vieron. Fuimos por el camino del monte del Emorita, tal como nos ordenó Adonai, nuestro Elohim, y llegamos a Kadesh Barnea. Y allí les dije, ustedes han llegado al monte del Emorita que Adonai, nuestro Elohim, nos entregó. ¿Y qué hicieron ustedes? Mira, Adonai tu Elohim, dice Moshe, ha puesto la tierra delante de ti. Anda y ocúpala, tal como te ordena Adonai, Elohim de tus padres. No tengas miedo ni desmayes. ¿Qué les estaba diciendo ahí el Eterno? Que tuvieran confianza. Confía en mí, ya te di la tierra, nomás entra y ocúpala. Porque yo te lo ordeno. Porque yo soy tu Adonai tu Elohim y cumplo mis promesas. Soy Elohim de tus padres. Dice, no tengas miedo ni te desanimes. Ahí ya, ¿qué más querías? ¿No? Y en el verso 22 Moshe continúa y dice, pero entonces, y ahí donde dice pero, ya sabemos que va algo malo, ¿no? Pero entonces todos ustedes se arremolinaron ante mí y me dijeron, enviemos hombres para que exploren la tierra y nos traigan un informe acerca del camino por el que debemos ir, de las ciudades de las cuales debemos arribar. Me pareció correcta la idea, dice Moshe,
Y entonces tomé de delante de ustedes 12 hombres, un hombre por cada tribu, que partieron y se dirigieron al norte, hacia la zona montañosa, llegaron al valle de Escol, tomaron del fruto de la tierra y nos lo trajeron. Mas Yehoshua y Caleb dijeron, la tierra que Adonai nuestro Elohim nos entrega es buena. Pero ustedes no quisieron ascender y se rebelaron contra la orden de Adonai su Elohim. Y en sus tiendas ustedes empezaron a proferir infundios y a decir, Adonai nos sacó de Egipto porque nos odia, nos quiere entregar en la mano del Emorita para destruirnos. ¿A dónde hemos de ascender? Nuestros hermanos nos desanimaron cuando dijeron, no se puede conquistar la tierra, pues la gente es más grande y más alta que nosotros. Las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo. También vimos gigantes allí. Fíjense cómo Moshe les reclama los 12, el informe de los 12 espías, de los 10 espías. Y no solo el informe de los 10 espías, sino la falta de emuná que tuvieron antes de entrar. Exacto. Pero fíjense, lo más curioso es esto. Esta parte donde dice, verso 27, en sus tiendas ustedes empezaron a proferir infundios. ¿En dónde? En sus tiendas. ¿Dónde creen que nace el chismesote? ¿Ahí en el salón principal de Oceana? ¿En dónde nace? En la casa. Y luego vas y lo esparces por ahí. Vamos y lo esparcimos por ahí, me incluyo. Fíjense qué tristeza. Porque esto sigue pasando. Por eso imagínense a Moshe diciéndoles todo esto con amor. Diciéndonos todo esto con amor. Porque aún estuviste ahí. Estuvimos a punto de ser la comunidad que transformara Tlalnepantla. Que hiciera que todo el nombre de Yeshua fuera conocido en todo el Estado de México, en toda la zona metropolitana de la Ciudad de México, donde habitan más de 20 millones de personas. Pero ¿qué pasó? Que cuando viste lo que había ahí enfrente, tuviste miedo. Y en vez de ir con Elohim, empezaste a hablar. Y empezaste a generar chisme. Y empezaste a hablar de tu hermano, de tu roe, y empezaste a dudar. ¿Qué nos van a hacer? ¿Qué van a decir? Fíjense, hermanos, qué feo, porque sigue sucediendo. Es lo triste, quiero que noten eso, que es lo triste, y que por eso Moshe lo dice con tanto dolor, porque lo ha visto durante 40 años de su vida, más de 40 años de su vida. Y continúa Moshe y les dice, Adonai su Elohim, verso 30, Adonai su Elohim, quien va delante de ustedes mismos, peleará por ustedes, como todo lo que hizo en Egipto ante sus mismos ojos, y en el desierto donde viste cómo Adonai tu Elohim te llevó, un hombre lleva a su hijo en todo camino que recorrieron hasta llegar a este lugar, pero resulta que ustedes no confiaron en Adonai su Elohim, que va delante de ustedes en el camino, buscando un lugar apropiado para que pudiesen acampar. Acuérdense que el arca iba ahí adelante, 3 días antes. Si les iba a pasar algo, primero le tenía que pasar ¿a quién? Al arca y a los levitas. Y si no les había pasado, pueden estar seguros de que era un lugar bueno. Piénsenlo así, amados. Qué terrible. Entonces dice, Moshe continúa y dice, verso 34, cuando Adonai escuchó la voz de su reclamo, se indignó y juró diciendo, ninguno de estos hombres, esta generación perversa, verá la buena tierra que juré entregar a sus ancestros, excepto Caleb y Yehoshua. Ellos sí la verán, y a Caleb le entregaré la tierra que ha pisado, y también a sus descendientes por haber preservado en su fidelidad a Adonai. Y también contra mí se indignó Adonai por culpa de ustedes. Fíjense, aquí Moshe ya se dejó ir. Aún contra mí, por culpa suya, Adonai se indignó.
¿Y qué pasó? Dice, y me dijo, tampoco tú entrarás a la tierra prometida. Fíjense, ¿cuándo Moshe se ganó el castigo? Cuando mandó los 2 espías. ¿Y cuándo el Eterno se lo reafirma? Cuando golpea la roca. Fíjense qué triste, qué terrible. Verso 38, Yehoshua, hijo de Nun, que está ante ti, él entrará allá. Dale ánimo, pues él hará que Israel herede este territorio. Y en cuanto a sus hijos, los hijos de ustedes, que hoy no saben discernir entre el bien y el mal, ellos entrarán allá, pues a ellos les daré la tierra, ellos la poseerán. En cuanto a ustedes, vuelvan hacia atrás y vayan por el desierto hacia el Yam Suf. Ese fue el castigo de la generación de los 12 espías. ¿Cuál fue? Pues regrésate. Si tanto anhelas tu Egipto, regrésate. Ni los dejó regresar a Egipto, ni los dejó entrar a la tierra prometida. ¿Dónde se quedaron? En el puritito desierto. Fíjense, amados. Si en algún punto tú piensas, me voy a regresar, el Eterno te va a dejar. ¿Pero qué crees? Que ni vas a llegar a donde estabas, ni te va a dejar llegar a donde tenías que estar. Eso es bien triste, amados, porque hay muchos que se echan para atrás. Exactamente. ¿Y dónde mueren? En el desierto. Y tú los ves y dices, sí es cierto. O sea, ¿dónde murió? En el desierto, donde tiene un montón de carencias, donde sufre por todo, donde no ve la promesa de Elohim cumplirse, donde ve caerse a cada rato y se levantan ahí como pueden y luego otra vez. ¿Por qué? Por falta de emuná, de fe, de emuná. ¿Sale, amados? Te sientes como un zombie y no sientes nada, literalmente. Literalmente eso es bien cierto. A ver, te sientes como un zombie, un muerto en vida. Porque literalmente esos son muertos en vida. Y el Eterno lo dijo, ¿no? ¿Eres frío o eres caliente? Pero tibio, a los tibios los vomitaré de mi boca. Mejor te fuera que estuvieras tibio. Que estuvieras frío, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué mejor te conviene ser frío? No seas tibio, sé frío o sé caliente, pero tibio no. A ver, ¿por qué? No, porque está definiendo, ¿no? Si es Sí. A ver, frío, si eres frío, vas a vivir tu vida, la vas a disfrutar y en el tiempo que sea, vas a llegar al juicio y ya, pero vas a tener esta parte buena. Si eres caliente, vas a estar aquí, vas a luchar por Elohim y cuando llegue el juicio final vas a recibir tu porción, ¿no? Exacto, tu galardón. Pero si eres tibio, ni disfrutas aquí. Es más, ni aquel Exacto, no disfrutas aquí. Y cuando llegues allá te va a tocar lo mismo que al frío. Y entonces vas a vivir frustrado por siempre y para siempre. Tu alma no va a tener propósito. Fíjense qué triste, qué triste. O sea, piénsenlo. pero eso es tan profundo que no lo llegamos A entender, exactamente. lo vemos así como muy lejano. Exacto, ¿no? Pero fíjense aquí Moshe les está diciendo. Los regresaron a Egipto y no los dejaron regresar. Ya ni eran egipcios, ni tampoco eran en la tierra prometida. ¿Dónde estaban? En el desierto dando vueltas, ahí en la tibieza. A veces sí querían, a veces no. Qué feo, qué fea vida. ¿Hasta cuándo terminó eso? Cuando se murieron todos. Triste, pero se pasó. Y peor aún, se llevaron entre las patas a Moshe. O sea, qué triste. Eso de que el capitán se hunde con el barco es cierto. Vean a Moshe. Vean a Moshe. ¿Y qué creen que pasa con las comunidades que de repente pasa algo y se acaba la comunidad? ¿Quién creen que queda mal? ¿La gente de la comunidad?
Pues no, muchas veces ni saben quiénes iban ahí. ¿Quién queda mal? Pues el líder, el capitán. Literalmente se hunden con el barco. ¿Por qué creen que va a pasar si hablan en otra iglesia? Pues lo primero que va a abundar ahí es el chismesote. Pasó esto con los antiguos. ¿Sí o no? Triste, pero cierto. ¿Ven? Pero bueno, después ¿qué pasa? Verso 41, 1:41. Ustedes me respondieron, dice Moshe. En verdad hemos transgredido contra Adonai, iremos hacia el norte y lucharemos tal como Adonai nuestro Elohim nos ordenó. Entonces cada uno tomó sus armas y se prepararon para ir al norte, pero Adonai me dijo, diles que no asciendan ni luchen, pues yo no estoy con ustedes. Eviten caer derrotados ante sus enemigos. Yo se los dije a ustedes, pero no me escucharon. Fíjense qué triste, o sea, fíjense cómo lo está resumiendo aquí Moshe tan claro. Ustedes no me escucharon. Les dije, a ver, ya habían perdido su oportunidad, ya habían pecado y ahora el Eterno ya les había dado sentencia. Todavía se ponen tercos, van y hacen lo que quieren, a pesar de que Elohim ya les había dicho que no. Fíjense qué triste, ¿no? Ustedes no me escucharon. Ustedes se rebelaron contra la palabra de Adonai y obstinadamente fueron hacia el norte, al monte. Los semoritas que habitaban en los montes salieron a su encuentro y los persiguieron como abejas. Los derrotaron en Seir hasta Jormá. Y después ustedes volvieron y lloraron ante Adonai, pero Adonai no escuchó ni los atendió. Adonai no los escuchó ni los atendió. Fíjense qué pasa. A ver, el Eterno te dice, haz esto. Esto es lo que quiero que hagas. Ya te lo dije una vez. Chance el Eterno te lo repite otra vez. Quiero que hagas esto. Haz esto. ¿Qué pasa? ¿Que no lo haces? Y luego. ¿Sabes qué? Ya no lo hagas. ¿Sabes qué? Ya no lo hagas. No, que sí lo voy a hacer a fuerza y ahora sí lo hago. Ya no. Vas y lo haces y fallas. Y cuando regresas, ay, rey, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué ahora ya no? Si el Eterno ya ni te voltea a ver. No escucharé tu voz ni tus lamentos. Yo te dije, lo tenías que hacer. ¿No lo hiciste? So sorry, my friend. Bye, bye. No es mala onda, pero pues así funciona el Eterno. ¿Quieres? Aplícate. ¿No quieres? Ni modo. ¿Vale? Y aquí también, a ver. La oportunidad de elegir es cuando el Eterno te dice. Si agarras el chance, el Eterno va contigo. Si no lo agarras, no es cuando tú quieras, mijito. Tristemente, pero así es. ¿Y entonces qué va a pasar? Pues vas a tener que caminar otro rato en tu desiertito para que vuelvas a llegar a este punto y a ver si ahora sí quieres. Exacto. Fíjense cómo, esto es en serio, la vida es cíclica. Los tiempos de Elohim son ciclos. Cada vez que tú te enojas por ejemplo, imagínate, ¿no? Estás orando, Eterno, dame paciencia, por favor, soy bien desesperado y voy en el coche y me enojo de todo, ¿no? Y entonces vas en el coche, por ejemplo, y dices, ay, este cuate que no sé qué, y luego ya dices, bueno, Eterno, dame paciencia, dame paciencia. Pasan unos 2, 3 días y luego otra vez te pasa lo mismo y en vez de estar vociferando estás ahí, Eterno, dame paciencia, cámbiame, dame paciencia. Te vuelve a pasar lo mismo y ahora ya te enojas menos y dices, Eterno, dame paciencia, bendícelo, llévalo con bien. No te estás dando cuenta, pero el Eterno te está haciendo crecer en paciencia. Va a llegar el punto en el que nada te pase. Vas tú manejando tranquilamente, todo es color de rosa, se entra alguno, se te mete, te pitan y a ti te vale. ¿Por qué? Porque ya creciste.
Ya ahora tienes paciencia. Pero ¿qué pasa si siempre te sigues enojando igual? O sea, el Eterno te lo va a poner ahí día tras día, tras día, tras día, hasta que crezcas. ¿Por qué? Porque el Eterno te ama. Si le valiera, haz lo que quieras. ¿No? Sí, sí, es verdad eso. La verdad. ¿No? ¿Y qué pasa? Que eso es con lo mínimo, ¿no? Con las cosas pequeñas, pero imagínate que el Eterno quiere que te avientes y tengas, compres, no sé, algo para la obra, que tengas X cosa, que puedas obtener eso que quieres para servir, ¿no? Por ejemplo, no sé, un terreno, imagínense, ¿no? Que el Eterno te diga, cómprate este terreno y aquí vas a construir y vas a hacer tu huerto para que en los últimos días puedas alimentar a tantos, ¿no? Y que dices, ay, rey, pero estoy en el buró de crédito y si voy al banco me van a batear, no manches. Pues si ya empiezas a dudarle, ¿qué crees? Bueno, está bien, hijo, ¿tú no quieres? No importa. A ver si este compa quiere. Ese terreno iba a estar a tu nombre. De aquí a que eso pasara, lo podías usar como tú quisieras. Pero ¿qué pasó? La falta de muná. Otra vez todo lo mismo. Fíjense. Y entonces dice aquí. Vamos en Devarim 1. No hemos salido del 1. Y dice en el verso 44, ya lo leímos. Los derrotaron, salieron ahí y no lograron nada. Y capítulo 2. Dice, nos volvimos, ya nos regresamos. Nos dirigimos al desierto, camino al Mar Rojo, al Yam Suf, tal como Adonai nos ordenó. Rodeamos el monte, anduvimos ahí durante mucho tiempo y Adonai me habló diciendo, ya anduvieron suficiente alrededor del monte, vayan al norte y ordénale al pueblo diciendo, ustedes van a pasar por el territorio de sus hermanos, los descendientes de Esab, que habitan en Seir. Ellos les temerán a ustedes, pero tengan mucho cuidado, no los provoquen. Pues sin su consentimiento no les daré a ustedes permiso para atravesar el territorio de ellos, ni siquiera pisarlo, pues el monte Seir se los di a ellos como propiedad hereditaria de Esaf. Las provisiones deberán comprárselas a ellos por dinero y entonces podrán comer. Y lo mismo con el agua, perdón. Ustedes deberán comprársela por dinero y podrán tomar. Fíjense qué triste. Después de que el Eterno les diera maná durante tantos años, de que el Eterno les diera agua, ahora, ¿qué tenían que hacer? Comprarla. Qué triste. Qué triste, amados. ¿No les ha pasado con el Eterno que de repente es así de, ay, Eterno Adonai, me gustaría esto, ¿no? Y llega alguien y se los regala, ¿no? Por ejemplo. O Eterno Elohim, se me antoja ahora un café. Tiene mucho que no quiero café. ¿Y qué? Llega una hermana, te visita, oye, te traje un café. Sí les pasa, ¿no? Sí. Ahora imagínense que el Eterno diga, pues mira, como no creíste en mí, se acabó. Ahora te cuesta. Cada gota te va a costar. Cada bocado te va a costar. Vas a ir al Soriana y no va a estar la demostradora de salchichas. No quiera café. Exacto, también no va a haber café en ningún lado. Cuando llegues a la máquina ya no va a haber ni una gota. Vas a tener que ir al Oxxo y pagar tus 15 pesitos. O sea, no es mucho, pero Ya te va a costar. ahora te va a costar. Para ellos no era mucho porque traían todas las riquezas de Egipto, pero el problema era que Elohim se apartó y apartó su mano de ellos. Fíjense qué feo. Muy, muy triste. ¿Y qué pasó? Y además les dice, no los provoquen. No los provoquen. Ellos les van a tener miedo, pero ustedes no los provoquen. Ajá. Dice, ellos saben de tu paso por el desierto, verso 7. Estos 40 años, Adonai tu Elohim ha estado contigo y nada te ha faltado. Pasamos a través de nuestros hermanos descendientes de Sab, que habitaban en Seir por el campo de Arabá, desde Eliad y desde el Girón hasta Eitzor Geber, y luego nos desviamos y pasamos por el desierto de Moab.
Adonai me advirtió, no ataques a Moab ni provoques una guerra contra ellos. No te entrego nada de la tierra de ellos en herencia, pues la entregué a Ar como herencia de los hijos de Lot. Antes vivían allí los Emim, pueblo grande y numeroso y de alta talla como los Anakim. Ellos también fueron considerados Refaim, gigantes, como los Anakim, y los moabitas los llamaban Emín, o sea, temibles. Los joritas también habitaron originalmente en Seir y shalala, shalala. Ahí les dice, no ataques a Moab, aguanta con Moab, no ataques ahí. ¿Por qué? Porque cuando terminaron de morir todos esos gigantes, todos aquellos guerreros grandes entre ese pueblo, Hashem le dijo a Moshe, Adonai le dijo a Moshe, hoy, ahora sí, atravesarás la frontera de Moab en Ar, y llegarás a estar frente a los descendientes de Amón. No los toques ni los provoques, pues no te entrego nada de la tierra. Y entonces, qué fuerte, porque imagínate, no podían tocarlos, no podían hacer nada, tenían nada más que pasar, que comprarles, a pesar de que ellos sabían que les tenían miedo. Como los de Guatemala, Ándale, ¿no? pasaron por aquí. Pasaron por aquí. Pues no podían hacer nada, pero imagínate, pues nosotros no les teníamos miedo, ¿no? Pues pasaban y decías, ay, que te vaya bien, amigo, ¿no? Pero pues aquí no era que te vaya bien, era, no me hagas nada, por favor, ¿no? Porque ya sabían, ya tenían fama, ¿no? Pero fíjense cómo el Eterno los avergüenza. ¿Por qué creen que esto es importante? Porque los va paseando en los pueblos, pero no les deja hacer nada. ¿Para qué? Como amonestación. Para avergonzarlos. Para avergonzarlos. Es el desfile de la vergüenza de los israelitas. Literalmente este es el desfile de la vergüenza de los israelitas entre todos los pueblos paganos, porque el Eterno dice, te tienen miedo, pero no te dejo que les hagan nada. No te dejo. Y aunque te tengan miedo, aunque ellos sepan que si tú quieres los revientas, pero no te dejo que les hagas nada. Es la vergüenza del pueblo de Israel. ¿Por qué creen que sigue ahí la franja de Gaza? La franja de Gaza hasta hoy en día es la vergüenza del pueblo de Israel. Porque no hicieron caso cuando Elohim les dijo, échalos a la mar. Los dejaron vivir. No los mataron. No los mataron como Adonai les dijo. ¿Y qué pasó? Ahí siguen. Son la vergüenza del pueblo de Israel. Y a la fecha no les pueden hacer nada. Porque imagínense, le hacen algo. Si Israel quisiera en 15 minutos, terminan con franja de Gaza. Pero ¿Qué tiene es franja de Gaza? La franja de Gaza es Palestina, esta parte donde está Israel. Y juntito hay una franjita más chiquita que el Estado de México, un poquito más grande que Tlaxcala. Esa es la franja de Gaza. Donde están todos los terroristas metidos, donde hay un montón de misiles, ahí es. que nadie les puede hacer nada. Pero están protegidos por la ONU, por un montón de gente. Si Israel quisiera en 15 minutos, arrasa. Se los echa. Con todo. Se vuelve territorio israelí y hazle como quieras. Pues se defienden, pero no pueden aventarlos ya al mar. ¿Por qué? Porque sería mal visto alrededor del mundo. ¿Por qué creen que sigue ahí Palestina? Después, Moshe les dice, acuérdense cómo después de pasearnos, el Eterno nos entregó todos esos lugares. Finalmente vimos cómo Elohim abrió su mano. ¿Por qué? Porque ya se terminó el tiempo. El tiempo de la vergüenza se había acabado y era momento de que los israelitas empezaran a conquistar todas esas tierras. Esos lugares donde los avergonzó el Eterno ahora formaban parte. Todos esos pueblos paganos fueron expulsados de la tierra de Israel y esa tierra formó parte de las tribus. Fueron conquistados. Ahí se acabó. ¿Por qué? Porque fueron obedientes. Porque en ese lapso de tiempo se ajustaron a lo que dijo Elohim. Y también dice cuando derrotan a Og, cuando Reubén y Gad reciben su territorio. ¿Se acuerdan de eso? Apenas lo vimos. Y entonces, después de que los conquistamos, después de que los expulsamos, ahora sí, Reubén, Gad y la mitad de la tribu de Manashe recibieron su porción. ¿Por qué? Porque el tiempo se había terminado. El tiempo de la vergüenza se había terminado. Exacto, imagínense.
Fíjense, y dice el verso 18, 3:18. En aquel tiempo les ordené a ustedes diciendo, Adonai su Elohim les entrega esta tierra como posesión. Envíen a los hombres fuertes al frente de sus hermanos israelitas, que solo sus mujeres, sus niños y sus ganados se queden aquí, hasta que Adonai les dé a sus hermanos la misma tranquilidad que a ustedes. Cuando ellos conquisten la tierra que Adonai su Elohim les va a entregar sobre el margen occidental del Jardén, entonces cada uno de ustedes pueden volver a la propiedad que les entregué. En aquel entonces le ordené a Yehoshua diciendo, tus ojos vieron todo lo que Adonai tu Elohim les hizo a esos dos reyes. Lo mismo les hará Adonai a todos los reinos que ocupan la tierra prometida. Fíjense, verso 22, no temas, pues Adonai tu Elohim lucha por ustedes. Por ustedes. Le da la misma promesa que les dio hace 40 años a los que ya se murieron. A los que ya se murieron y por eso ahora les está yendo bien. Fíjense, ¿cuándo el Eterno te va a permitir que te vaya bien y ahora sí se van a liberar todas tus bendiciones? Cuando mueras a ti mismo, a tu propia carne, y te alinees y te sometas a su voluntad. Ahí es cuando. Exacto. Algo muy curioso de esta parashá es que generalmente cae en este tiempo, en este mes. ¿Saben en qué mes estamos? ¿En el mes hebreo? No, ya se acabó el Lul. Estamos en el mes de Av. En el mes de Av. El Shabbat pasado fue primero de Av. El viernes en la noche fue Rosh Hodesh. ¿Se acuerdan qué cosa importante? Dos fechas importantes hay en el mes de Av. El 9 de Av, ya lo dijeron por allá. ¿Qué es el 9 de Av? Gracias, Rosita. Bendiciones. Shalom, shalom. No. El 9 de Av es el día donde las peores tragedias le han sucedido al pueblo de Israel. Fue el día en el que decidieron enviar a los 12 espías. Fue el día en el que el primer y segundo templo fueron destruidos. Incluso fue el día en el que Hitler empezó a exterminar judíos. El 9 de Av es un día bien particular, en el que hay que orar, que ayunar. Obviamente si tú te sientes parte del pueblo de Israel, si no, pues, no pasa nada, ¿no? Y pues si tienes las fuerzas también, si no, pues está bien, ¿okay? Pero generalmente es un día en el que se ayuna, se ora, se hace tefilá, y se está con el Elohim porque por alguna razón el Eterno escogió esa fecha para castigar, para hacer juicio. Exacto, para llevar sentencia más bien, porque el juicio es en Rosh Hashanah. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que todos tenemos que empezar a orar desde Rosh Hodesh de Av, porque se llaman, incluso los sabios dicen, ponte a orar desde antes, 10 días antes, desde Rosh Hodesh de Av, desde un día antes de que inicie el mes de Av, te tienes que poner a orar, tienes que echarle ganas. ¿Por qué? Para que Elohim tenga misericordia y ese día nos libre de todo mal. Literalmente ese día, el 9 de Av, en los periódicos, hasta los periódicos se ponen a buscar todo lo malo que pasa. Y entonces sale un periodicote así de choncho, donde dice todo lo malo que pasó ese día. Y luego lo comparan con el de otro día, y sí es así, ¿no? Es mucho menos. ¿Por qué? Porque Elohim ese día hace algo. No sabemos por qué. Pero ese día Elohim lo escogió para algo. Curiosamente, 6 días después, el 15 de Av, es el día de los enamorados. Es el día del amor. No, 15 de Av. Estamos en el mes de Av. Pues no va a ser este año, va a ser en julio, pero no siempre es en julio. Es el día del amor. Pero allá en el calendario hebreo.
Ajá, en el calendario hebreo. Fíjense, ¿por qué? Porque es amor, ¿no? No. Amor es Ahabá. Pero fíjense el contraste. Primero, un montón de cosas malas, de juicio, y luego, amor. Ah, el día del amor. Fíjense, ¿se acuerdan cuando hablamos de esto de amor-odio? De que en realidad era la misma, el mismo, Unidad de el mismo sentimiento provenía del mismo lugar. Pues es lo mismo. Exactamente, aquí es lo mismo. El Eterno te dice, 10 días, 10 días. Échale ganas, arrepiéntete, échale ganas. ¿Por qué ahorita? Porque pues ya falta poquito para Rosh Hashanah. Más vale que vayas empezándole a practicar, ¿no? Y después, bueno, te doy chance. Toda mi misericordia para ti. Fíjense, es algo bien Es interesante. contra todo lo demás, Pues pues sí, sí. ¿Verdad que sí es misericordioso? así es, 10 días contra el resto del Hay que mes. entenderlo muy bien para poder Exactamente. Pero fíjense, es bien interesante. Rosa Hashanah es el juicio, ¿no? En Rosh Hashanah es el juicio, así es. En Yom Teruah también es el nombre correcto de la fiesta. ¿Sale? Pero fíjense. Fíjense cómo el Eterno Elohim nos dejó esta parashá en este tiempo. Para que coincidiera. Generalmente cae en este tiempo esta parashá. ¿Por qué? Porque es tiempo de que te acuerdes de todo lo que hiciste, de que te arrepientas, para después poder vivir su amor. Su amor. ¿Vale? Su shalom, así es, su promesa. Aquí termina esta parashá, hermanos. En esta parte termina esta parashá. Aquí le vamos a dejar. Hemos hablado un poquito ya a profundidad. Y pues bueno, amados, hay que esforzarnos. Este es el último libro de la Torá. La última parte que vamos a leer antes de iniciar otro ciclo. Que sea de bendición para todos. A ver, dice, ¿dónde o cómo puedo ver el calendario en hebreo? Pues lo puede buscar en internet. Es bastante fácil. A ver, perdón, déjenme buscar porque me dicen que hay una pregunta. Aquí. Ahora sí quieren café, café. ¿Café? Ahora sí se antoja. ¿Verdad? Y usted, o sea, nada más son dos tés y los demás café. Pues no la encuentro. No encuentro la otra pregunta, pero bueno, ahí sí tienen otra pregunta. ¿Qué dijo? Que le digas dónde está lo de la traducción de los 70 idiomas o algo así. Ah, ok, de los 70 idiomas. Los 70 idiomas viene escrito en el Midrash. Eso es del Midrash, que Moshe lo escribió. Pero sí lo va a encontrar aquí en el Midrash, no en la Torah. ¿Sale? Bueno, entonces, pues bueno. Sí, el calendario hebreo se encuentra en internet, lo pueden buscar. Si no, pues pueden comprarse uno a inicio de año, generalmente es cuando se vende. Y pues bueno, es muy interesante también tener en cuenta estos tiempos, ¿sale? Pues bueno, aquí le dejamos con esta parashá, hay que seguirnos esforzando en el estudio de la Torah. Y pues acuérdense que este ya es el último libro. Ya nada más nos quedan 10 parashot antes de terminar el ciclo para volverlo a iniciar. Acuérdense, ¿por qué volvemos a iniciar? El tiempo de Elohim es cíclico. Pero siempre es igual. Siempre se aprende. Siempre es algo diferente. Acuérdense que la Torah es un diamante. ¿Cuántas caras tiene un diamante? Son muchas. Cada ciclo que pasamos leyendo la Torah, vemos una nueva cara de ese diamante. Aunque sean las mismas palabras, aunque sean la misma letra, el Eterno nos enseña diferente. Tan fácil cuando te habla, tú lo buscas y te dice, y lo vuelves a buscar y ya no lo encuentras. Exactamente. ¿Por qué? Porque el Eterno nos habla no solamente a través de su Torah, sino a través de nuestra vida. Lo que estamos viviendo hoy no va a ser lo mismo que vivamos dentro de un año. No es lo mismo que vivimos el año pasado. Se supone que aprendimos algo. Exactamente. Tu situación va a cambiar, va a ser totalmente diferente. Y a lo mejor ves otra perspectiva que no entendías hace un año porque no habías vivido lo que viviste este año. Hace un año a lo mejor no entendíamos la profundidad de Shemot, de que iba a venir un nuevo régimen y que toda esta parte de la profecía que vimos en la Torah.
y que ahora vivimos y decimos, ¿realmente estamos viviendo un nuevo régimen en el cual tenemos que cuidarnos? Esa es la profundidad de la Torá. Exactamente, la pandemia. Esa es la profundidad que tenemos que entender de la Torá. Y cada vez que la leamos, profundizar más y más y más. Exactamente. Como yo les mencioné cuando iniciamos este ciclo lo basamos en este libro que se llama Escalera de Luz, que es un poco muy pesado porque ya tiene cosas profundas. Yo se los doy digerido y a veces no todo porque hay cosas medio extrañas, pero bueno, se aprende de todo. La próxima vez, el próximo ciclo, vamos a tener un ciclo más complementado con parte de la Brida Hadashah, considerando también las Haftarot. Y vamos a ver otro enfoque de las parashot, perdón. ¿Sale, amados? Entonces, no se desanimen, échenle ganas y sigamos juntos creciendo, ¿sale? Pues muy bien. Antes de despedirnos de la transmisión, en la librería de Oceana lo venden, sí, se lo vendemos, claro, amada. Solo pídalo y se los conseguimos. ¿Sale? Entonces, bueno, echémosle ganas, hay que poder crecer en Adonai y crecer juntos. ¿Sale, amados? Pues muy bien, no nos vamos sin antes decir shalom aquí. Shalom, amados.